En un mundo de hechiceros y maldiciones nacería Satoru, un niño que pertenecería al clan Gojo, una de las 3 familias más prestigiosas y poderosas dentro del mundo de la hechicería. Se sabe que los Gojo poseen una técnica especial transmitida de generación en generación que les permite manipular todo el espacio que les rodea, una técnica que también heredaría Satoru. Sin embargo, habría algo que lo diferenciaría de los demás, incluso dentro de los de su propio clan, ya que Gojo nacería con una condición llamada los 6 ojos, algo que no se veía hace casi 400 años. Esta condición te otorga la habilidad de usar la energía de manera eficiente, lo que significa que sus usuarios pueden usar un gran arsenal de técnicas prácticamente sin consumir energía. Si a esta habilidad le sumamos la facultad de alterar el espacio, entonces estamos hablando de alguien increíblemente poderoso, una persona con 2 talentos que se complementan entre sí, alguien considerado como una bendición genética, alguien que cambiaría el equilibrio del poder y del mundo. Los rumores no serían esperar. Los demás clanes, los altos mandos y el mundo de la hechicería en general se enterarían de su existencia, y temerosos de su poder y de lo que podría llegar a ocasionar, le pondrían precio a la cabeza de Satoru. Es así como a partir de ese momento, numerosos cazarrecompensas intentarían aniquilar a quien ahora se había convertido en el orgullo del clan Gojo. Sin embargo, ninguno tendría éxito. Satoru crecería aceptando poco a poco su capacidad y talento, tal vez con exceso de confianza, a tal punto de que desarrollaría una personalidad indiferente a la gran mayoría de cosas y personas. Esto debido a que conforme crecía, se daba cuenta que el potencial y talento que tenía también era una carga, ya que su entorno lo preparaba constantemente para enfrentar los problemas y luchas que tenía frente a él. Es así como eventualmente ingresaría a la Academia de Hechicería, donde conocería a Geto, quien se convertiría en su mejor amigo. Geto era en parte similar a Gojo, ya que él también tenía un gran talento en la hechicería, tanto que ambos eran considerados como hechiceros de grado especial. Quizás la diferencia más notable entre ambos era la forma en que veían las cosas. Geto creía que la hechicería existía para proteger a quienes no pueden usarla. Consideraba que los hechiceros eran la fuerza que tenía que proteger a los débiles. Por el otro bando estaba Satoru, que tenía indiferencia sobre la gente normal. A él le causaba pereza tener que hacer tantas cosas para cuidar a los débiles. Desde su perspectiva, no era necesario estar cuidando de los demás. Esta actitud apática es característica de Satoru, ya que desde que tiene conciencia de su poder, siempre ha visto desde la cima a los demás, incluso a los altos mandos de la hechicería. Trata a todos sin una pizca de respeto, porque a ojos de Gojo prácticamente todos son inferiores a él. Él se considera invencible, y hasta ese momento esto era una realidad. Él no conocía la derrota, pero todo esto cambiaría. Resulta que en una de las tantas misiones que se les encomendaba a Satoru y Geto, les tocaría proteger a una chica llamada Riko. Ella tenía que ser cuidada y mantenida con vida durante varios días para que sea parte de un ritual importante para el mundo. Los 2 hechiceros con su equipo fueron los encargados de hacer esta tarea. La cabeza de Riko tenía un precio altísimo, es por esto que hasta organizaciones buscaban eliminarla. No obstante, durante el transcurso de los días, Gojo y Geto demostraron por qué ellos dos eran los más fuertes. Destruían y mostraban superioridad a cada oponente sin problemas, logrando proteger a Riko hasta el día pactado. Sin embargo, minutos antes del ritual sucedería algo impensable. Gojo sería apuñalado repentinamente, algo totalmente inimaginable para alguien quien controla y distorsiona todo lo que está a su alrededor. Alguien quien era literalmente intocable, alguien que no mostraba ninguna apertura. Había logrado ser acuchillado. Al frente suyo se encontraba la primera persona que lo había logrado lastimar de esta manera. Su nombre era Toji. Satoru se recompuso inmediatamente y comenzó a combatir contra un oponente formidable. Cada movimiento, cada pensamiento que Gojo tenía y hacía era anticipado por Toji. Él no era un tipo normal, ni siquiera era un hechicero, pero demostraba tanta superioridad que hacía temer a quien hasta ese momento se había considerado invencible. Y bastó solo un segundo de distracción para que Satoru sufriera un golpe mortal.
Goyo se había enfrentado y caído ante un asesino preparado específicamente para eliminarlo a él, y ante tal desesperación decidió arriesgarse a probar algo nuevo, algo que jamás en su vida había intentado hasta ahora. Finalmente quedaría inconsciente y despertaría horas después, dándose cuenta que la técnica que utilizó antes de morir había funcionado. Él habría logrado sobrevivir. Sin embargo, la derrota no se borraría de su mente. Él había fracasado. Lo único que le quedaba era venganza por su propio orgullo. Con éxtasis, fue a buscar a Toji, y esta vez, aunque este intentó resistirse, Satoru terminó aniquilándolo. Contradictoriamente, esto no cambiaba nada. Riko había muerto. Su equipo había sido humillado, pero sobre todo, él, quien se creía invencible hasta ese momento, fue derrotado. Esta derrota marcaría a Goyo por mucho tiempo, ya que nos dan a entender que a partir de ese día empezaría a entrenar para poder dominar su poder a un nivel totalmente diferente. Dominar completamente la capacidad de alterar todo lo que estaba a su alrededor, algo que era impensable hasta ese momento para él. El tiempo pasaría así, hasta que un día una trágica noticia llegaría a él. Geto había desertado y aniquilado un pueblo entero. Satoru, estupefacto, no podía creerlo. Su amigo, en quien tanto confiaba y quien siempre mostraba abiertamente el ideal de proteger a los débiles, había decidido comenzar a masacrarlos. Goyo quedaría horrorizado, intentando no aceptar la realidad. Intentó persuadirlo. No obstante, al hablar con él, simplemente aceptó que no podía cambiar el ideal de su amigo, y mucho menos matarlo. Esto lleva a Satoru a una reflexión, el por qué él no puede cambiar algo. ¿De qué sirve ser fuerte si no puede hacer nada? Si no puede salvar a alguien a quien él aprecia. Desde ese momento, dentro de Goyo nacería su vocación. Él quería que las nuevas generaciones de hechiceros sean tan fuertes como él, que ellos puedan salvar a las personas que quizás él no pueda. Él quiere que los demás ya no dependan de Satoru Goyo. A partir de ese momento, Satoru se emplearía a apoyar a los futuros hechiceros en su entorno. Se convertiría en profesor de la Academia de Hechicería e instruiría a cada generación de alumnos. Además, adoptaría a Megumi, el hijo de Toji, a quien él había asesinado anteriormente. No solo eso, también sería el mentor de Yuta Okkotsu, un chico que tenía control sobre una de las maldiciones más poderosas. Goyo tendría mucha responsabilidad en la protección de ambos, ya que si bien muchos altos mandos querían decidir su futuro, él se interpuso para que ellos puedan tenerlo más cerca a una vida normal. Pasaría un tiempo y finalmente aparecería Geto una vez más. Esta vez declararía la guerra directa hacia los hechiceros de toda la región. Goyo sería involucrado directamente, al ser el más poderoso, tenía la responsabilidad de acabar con él. No obstante, como en cada pelea o batalla, todos sabían que nadie podía plantarle cara. Él era absolutamente superior a todos. Es por eso que múltiples veces veremos que la única forma de enfrentarlo es con el objetivo de hacerle perder tiempo. Él era la representación del más fuerte, no había forma de derrotarlo. Lo único que quedaba era alejarlo de las batallas. La guerra llegaría a su fin. Sin embargo, Satoru llegaría a encontrar a Geto moribundo en un callejón. Un encuentro corto, pero con mucho significado. Satoru durante toda su vida siempre tuvo gente que consideraba inferior a él, incluso hasta ese momento. Gente que o le decía qué hacer o simplemente eran monstruos a quien derrotar, pero nunca había tenido un compañero más que solo Geto. Ver en cómo éste caía en la soledad y cambiaba su ideal, ver en lo que se había convertido. Muchas veces Satoru había tenido la oportunidad de acabar con él, pero nunca había sido capaz. En su mente le era imposible poder matar a quien hasta ahora había sido su único y mejor amigo. Esta vez sería diferente. Geto le diría con sus últimas fuerzas que como fueran las cosas, en un mundo como este, él no podía llegar a ser feliz plenamente, para luego morir a manos de Satoru. Las últimas palabras de Geto y tener que asesinarlo con sus propias manos serían algo que marcarían o incluso traumarían al propio Goyo durante el resto de su vida, ya que aceptó que no importa qué tan poderoso fuera él, no importa qué tanto talento poseía, al final no pudo salvar a su amigo, no pudo evitar que él se sintiera solo. Desde ese momento, esto sería lo que impulsaría a Satoru a querer dar una igualdad definitiva a todos. Quería que ninguno de sus alumnos nunca más se sienta en soledad.
No quería que pierdan el camino como alguna vez lo hizo su amigo. Pasaría un año, y debido a los eventos que se frecuentaban en el mundo de la hechicería, Goyo siempre estaba en la vanguardia de la defensa ante cada maldición que se presentase. No obstante, la repentina aparición de Sukuna haría que el mundo de la hechicería cambiara. Los percances y apariciones de maldiciones aparecerían de una manera más anormal. Todo esto se envolvería en diversos ataques que recaerían en un punto clímax, el incidente de Shibuya. El 31 de octubre de 2018, una masiva cantidad de maldiciones aparecerían en Shibuya. Muchos civiles se verían involucrados a tal punto que gran parte de los hechiceros de la región tuvieron que verse involucrados para acabar con este ataque. Goyo claramente fue incursionado en la batalla, y se vería enfrentado a maldiciones con un poder no visto antes, pero pese al nivel de sus rivales y el hecho de que habían varios civiles alrededor, no dudó en ningún momento en mostrar su superioridad. Incluso si de hacer sacrificios se necesitaba, él no dudaría ni un segundo. Todo parecía bajo el control de él, pero repentinamente aparecería una caja a su costado. Era una trampa. Instantáneamente intentaría huir, pero en ese preciso momento escucharía la voz de Geto una vez más. Vería a su mejor amigo una vez más enfrente de él. Goyo no lo comprendía. No entendía cómo esto era posible, si hace tan solo un año él había terminado con la vida de su amigo con sus propias manos. Los 6 ojos de Goyo, la capacidad para verlo casi todo, tampoco le daban una respuesta. Todas las posibilidades que pasaban por su cabeza, los 3 años junto con su único amigo, la muerte a sus manos. Todo se volvió una eternidad en su mente porque simplemente no entendía por qué Geto estaba vivo. Es ese recuerdo, es ese trauma que finalmente lo haría caer en la trampa que lo sellaría. Goyo no había caído por falta de fuerza ni por falta de intelecto, sino simplemente por algo que ni siquiera alguien bendecido desde pequeño podía prever, algo que incluso su alma negaba. Si te gustó el video me apoyaría mucho con un like. Si te suscribes también nos estarías aportando mucho para poder hacer más videos como este, de otros personajes de Jujutsu Kaisen como también de otros animes. No olvides comentar o votar en nuestro canal para más ideas que quieres ver en un futuro video. Sin nada más que decirles, chao chao.